Con el gusto de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos meditando el Evangelio de San Marcos, un evangelio donde Jesús aparece con esos detalles tan humanos que nos invita al seguimiento, pero un seguimiento, como escuchábamos en la cápsula anterior, que tiene que pasar por la cruz, esa cruz del servicio. Nos invitaba la vez pasada a tener una actitud de niños, en el sentido de la sinceridad, de la pureza, de no utilizar el doble sentido, no ser tan resentidos o no guardar ese resentimiento en la vida. En esta ocasión quiero compartirles del Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículos del 17 al 30. El texto dice así: en aquel tiempo, cuando iba a ponerse en camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús le miró fijamente con cariño y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante estas palabras, él frunció el ceño y se marchó todo triste, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió: yo les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hasta aquí el texto evangélico. Este fragmento presenta a uno que se acerca a Jesús para preguntarle lo que debe hacer para heredar la vida eterna. Recordemos que Jesús va de camino a Jerusalén. Ha dejado la parte norte, la parte de la Galilea, ha pasado por Samaria y se dirige hacia Jerusalén. Es un largo viaje donde Jesús va dando instrucciones cómo debe ser el discípulo. En este caminar se acerca pues esta persona, se acercó uno, y fíjense de entrada cómo es la primera persona que nos narran los evangelios, que lejos de encontrar alegría en las palabras de Jesús, se marcha lleno de tristeza. Se acerca para preguntarle a Jesús sobre la vida eterna. Es una pregunta existencial que ojalá en algún momento de la vida
todos nos la hagamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Se trata de una pregunta sensata en que oímos el eco de la voz de los pobres de Yahvé, que en hebreo se dice los anawim, los pobres, que se preguntan en los salmos. Recordemos en el Salmo 15, versículo 1, Señor, ¿quién habitará en tu tienda? O el Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto sacro? Se preguntaban, por tanto, cómo heredar las promesas de Dios. Sabían en efecto que en la vida eterna se encuentran condensados la benevolencia divina y el deseo de felicidad del hombre. Jesús, interpelado, rechaza para sí, en cuanto hombre, el atributo bueno y lo refiere explícitamente al único, que es la bondad absoluta, e invita a su interlocutor a observar los mandamientos, los 10 mandamientos, o las 10 palabras, como los conocen los hebreos, que son el don del Dios bueno destinado a entrar en comunión con Él. Sobre ese uno que puede responder, que ha observado los mandamientos desde su juventud, se posa ahora la mirada amorosa y tierna de Jesús, que le dirige una invitación precisa y clara: vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero hay algo que impide al interlocutor acoger el amor de predilección del Maestro. Posee muchos bienes. Por eso no consigue comprender cuál es el bien verdadero, pero no consigue comprender cuál es lo realmente bueno. El verdadero rostro de la sabiduría que debe descubrir es el mismo Dios. Jesús es el verdadero tesoro. Y por eso, porque no descubre que más allá de los bienes materiales hay un tesoro más importante, que es tener a Dios en la vida, se marcha, se aleja lleno de tristeza. Jesús explica a los asombrados discípulos cómo precisamente esas riquezas que en el Antiguo Testamento eran consideradas un signo de bendición, de benevolencia divina, pueden convertirse en el obstáculo más grande para acoger el reino de los cielos. Solo quien sigue a Jesús encuentra en Él y en Él 100 veces más aquí en la tierra, junto con persecuciones, y la vida verdadera, la eterna, que solo puede ser recibida por quien, como el comerciante avispado, vende todo para adquirirla. Hoy, queridos hermanos, siempre existe esa necesidad ineludible, la necesidad de tener vida y tener vida en plenitud, tener felicidad. El hombre sensato es el que encuentra la manera de responder a esta pregunta, que la mayor parte de las personas ni siquiera sabe plantearse alguna vez en la vida, y que más bien se dedican a buscar de una forma obsesiva los bienes materiales, los placeres efímeros. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a situarnos en la actitud justa para discernir ante todo cuál es la verdadera sabiduría, que nos indicará a continuación cómo recibirla, porque en el fondo es un don, el don de una persona que nos ama infinitamente. En el Antiguo Testamento se había ido perfilando la sabiduría a través de un progreso de
ir dejando lo material como cosa secundaria para buscar el verdadero tesoro, el verdadero bien absoluto que es Dios, que ahora es Cristo. Y entonces, pues ahora nos corresponde a nosotros detenernos, no dejarnos engañar por las falsas riquezas, no dejarnos cautivar por las cosas materiales. Claro que las cosas materiales son buenas en la medida que te acercan a Dios y que abres tu corazón para compartirlas con los demás. Por eso Jesús nos dice la imposibilidad de un rico de entrar en el reino de Dios, porque en el corazón del rico ya no hay espacio para Dios. Está lleno, está cerrado. Es imposible que entre Dios. En cambio, en el corazón de una persona pobre hay espacio para Dios. Hoy vale la pena preguntarnos cuáles son las prioridades en nuestra vida. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por tener, por amontonar, por poseer o por agradar a Dios, por ser amigos de Dios? No hay mayor riqueza en la vida que ser amigos del Señor. Y cuando uno tiene a Dios en su vida, no le va a faltar nada. Al contrario, cuando uno no tiene ese Dios en su vida, en su corazón, pues seguirá buscando, seguirá amontonando y seguirá buscando la felicidad en las cosas materiales, en personas, en viajes, pero nunca será feliz. No hay mayor felicidad, no hay mayor paz que tener a Dios. Él es el verdadero tesoro. Y vale la pena, como este hombre de las parábolas, vender el campo, vender todo lo que tiene para adquirir el lugar donde está el tesoro. Relativizar todo. No nos dejemos atrapar por las cosas materiales, sino que nuestro único y verdadero tesoro, nuestra verdadera riqueza, sea Jesús. Con Él nunca estaremos tristes. Aquel hombre se fue triste porque quiso seguir sin Dios. ¿Y cuántas personas hoy viven tristes porque no tienen a Dios? Tendrán muchas cosas, muchos bienes materiales, mucho dinero, pero no tienen a Dios. Los invito pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la misma página de Facebook de la Diócesis, y la cuenta personal Julius Carrillo. Síganos todos los martes. Son pequeñas cápsulas, pequeñas explicaciones sencillas, que les quede algo para confrontarnos con la palabra de Dios. Vivan en paz, vivan en comunión, vivan en familia. No le dejen ninguna rendija al mal, al demonio que quiera destruir su familia, que quiera destruir su vida. Hay que ser amigos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja de todo mal. Amén.